Buenos días, hermanos. Feliz sábado. Que Dios me les bendiga a cada uno de ustedes y a cada una de las personas que nos están viendo a través de Facebook, YouTube y cualquier medio social. Dios me les bendiga y vamos a empezar ahora con el repaso de la lección de esta semana de Escuela Sabática, la lección número 4, que se titula Los ojos de Jehová, la cosmovisión bíblica. Es importante entender qué significa la cosmovisión. La cosmovisión es la forma de ver la Biblia. Para que nosotros podamos entender la Biblia, necesitamos verlo a través de los ojos de Jehová. El día sábado nos recuerda que hay dos formas de ver la vida o el mundo. Y dependiendo cómo nosotros decidamos ver la vida o el mundo, determina cuál va a ser nuestro destino. El día sábado nos enseña que hay dos formas. La primera está a través de los ojos de Jehová. Nosotros podemos entender la vida, el mundo a través como Jehová la ve, que es la real, lo verdadero. Y está la otra que es la forma de la ciencia. La ciencia nos deja ver un mundo donde hay más preguntas que respuestas, hay más dudas, más incertidumbre. Y más adelante me voy a explicar a qué me refiero con incertidumbres y dudas a través de los ojos de la ciencia. El ser humano ve o interpreta los eventos del mundo de acuerdo a su experiencia o conocimiento. Muchas veces nosotros creemos saber lo que es la vida o cómo el mundo realmente funciona de acuerdo al conocimiento que nosotros tenemos. Pero la pregunta principal es, ¿cómo tú y yo vemos nuestra vida personal? Y basado en eso, nosotros vamos a concluir cuál va a ser nuestro destino. Ok, ahora hermano, vamos a pasar al día domingo. El título es Los ojos de Jehová. Aquí vemos que nos está enseñando que para que nosotros podamos entender la Biblia, podamos entender la vida en sí y podamos comprender cuál es nuestro destino, debemos de verlo a través de los ojos de Jehová. Pero sin embargo, curiosamente, la lección en sí del día domingo nos habla más que todo sobre la ciencia, cómo el hombre mira la vida a través del filtro o de los lentes de la ciencia. ¿Y qué pasa cuando nosotros vemos la vida a través de los lentes de la ciencia? Me gustaría que, yo sé que este versículo de la Biblia está a mediados del día domingo, pero me encantaría empezar leyendo Salmos 53, versículo 1, que dice así. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien haga bien. Aquí nos enseña que el necio es el que dice, no existe Dios. ¿Por qué quise empezar leyendo el Salmos 53:1? Para poder desarrollar la lección del día domingo. Bueno, porque si vemos el día domingo empieza contando lo que un profesor de la Universidad de Oxford dijo. Esta es la teoría de este profesor que a los ojos del mundo está capacitado para decir y hablar sobre lo que es real, lo que no es real. Y se tiene la opinión de este profesor en alta estima, y no solamente de este profesor, pero de todas las personas que tengan un intelecto alto, por decirlo de esa manera. Como podemos ver, hay grandes científicos, grandes pensadores, filósofos.
Este profesor dijo que la realidad no existe, nada es real. Y el autor de esta lección hace la siguiente pregunta: ¿cuál es la naturaleza de la realidad entonces? Si nada es real, entonces, ¿cuál es la naturaleza de esta realidad? Bueno, el escritor de la lección nos lleva a través de dos teorías muy populares en el mundo hoy en día, que es la teoría del Big Bang y la evolución. The Big Bang, todos sabemos que es la expansión que hubo en el espacio, en el vacío, en la nada, una expansión grande o una explosión grande. Y los átomos, las partículas pequeñas ahí en el aire, quedaron, pero se fueron juntando con el tiempo. Y no estamos hablando de un corto tiempo, estamos hablando de millones y millones y millones de años. Estas partículas se fueron uniendo y se fueron formando nuevas cosas. Cosas que igual no se fueron dando de la noche a la mañana, tomó muchos años para que existiera lo que hoy nosotros conocemos, nuestro planeta Tierra. El planeta Tierra se fue formando de la nada, de puros átomos en el vacío. Después entra la teoría de la evolución, que a través de los millones de años se fueron formando diferentes criaturas y se fueron formando a través de los millones y millones de años hasta llegar al tiempo que nosotros conocemos como la evolución del hombre, que viene supuestamente del mono. Estas personas traen estas teorías. ¿Por qué? Porque es más fácil cuestionar la existencia de Dios que ir a buscar a Dios. ¿Por qué el hombre tiende a buscar otras razones por nuestro existir en vez de buscar a Dios? Muchas veces porque si nosotros empezáramos a ver las cosas con los lentes o los ojos de Jehová, nos daríamos cuenta en verdad, no solamente de la existencia de Dios, pero nos daríamos cuenta también que nosotros somos criaturas y como criados por Dios estamos también sujetos a leyes, pero no son leyes malas. Nosotros le podemos conocer como las leyes morales, como los 10 mandamientos, que estoy seguro que más adelante mi hermano Manolo García va a hablar con ustedes sobre eso, puesto que la lección habla un poco de ello. Pero yo hoy nomás me quiero enfocar en que si nosotros reconocemos que Dios realmente existe, entonces tenemos que ajustarnos a esas leyes morales. Y no nos gusta porque queremos hacer lo que nosotros queremos sin que nada nos ate. Y por eso muchas veces nos es más fácil cuestionar la existencia de Dios y concluir mejor que las cosas que hoy existen vienen prácticamente de la nada, para sentirnos libres de esa manera. Así que la teoría de que nada es real, solo material, que apareció casual o accidental, son cosas de la necedad del hombre. Y la necedad del hombre es lo que lo convierte a ser necio. Pero hay una realidad, hermanos. Aunque nosotros digamos no existe Dios, aunque nos pongamos necio y de mente cerrada y digamos no existe Dios, la verdad es que nuestro pensamiento o lo que nosotros decidamos, no, escuchen bien, esto no cambia la realidad de la existencia de Dios. Nosotros podemos cerrar los ojos, podemos decir Dios no existe, podemos vivir como nosotros queramos, pero eso no cambia la realidad que existe un Dios que nos ve, como dice el versículo de memoria, un Dios que nos ve no para castigarnos y para decir, mira, ya falló. No, es un Dios que nos ama tanto que miren, nos ha dado vida, nos ha cuidado
dándonos el pan de cada día. El sol y la lluvia caen sobre buenos y malos. Estas dos teorías que predominan en el mundo es más, ¿cómo se dice? Es más fácil de aceptarla que aceptar la palabra de Dios. Sin embargo, hermanos, es importante que nosotros decidamos con qué lente queremos ver nuestra vida, con qué lente queremos ver el mundo. Con los lentes del hombre que se ha vuelto necio y que dice la palabra de Dios que se ha corrompido y que hace maldades, y eso nosotros lo podemos ver. O queremos ver el mundo y la vida con los lentes, con los ojos de Dios, donde a través de sus ojos nosotros encontramos en su santa palabra bellas promesas, sentido a la vida, una esperanza. Y eso me gustaría pasar con ese pensamiento de que si vemos la Biblia o la vida de uno mismo o el mundo con los ojos de Dios, hay esperanza. Me gustaría con ese pensamiento pasar ahora al día lunes. Querer armonizar la teoría de la evolución con la palabra de Dios realmente es querer minimizar a Dios. ¿Por qué digo esto? Porque hay muchos cristianos que quieren aceptar la teoría de la evolución, y la razón es porque el mundo dice que si nosotros solamente nos enfocamos en la Biblia e ignoramos y hacemos a un lado a la ciencia, dice que somos ignorantes, somos necios. Entonces muchos cristianos dicen, oh no, yo no quiero ser ignorante, voy a ahora estudiar lo que es la ciencia. Y entonces, ¿cómo armonizar la ciencia y la Biblia? Entonces muchos de ellos concluyen que dicen, bueno, sí se puede armonizar, porque es cierto, Dios existe, pero la creación, es cierto, existe también lo que dice en Génesis 1, en el capítulo 1 sobre la creación, pero no está hablando de días literales, está hablando de días simbólicos. Eso está diciendo algunos cristianos, no quiero nombrar denominaciones, pero en realidad dicen, sí hubo la creación, pero no en 6 días literales. ¿Por qué? Porque quieren armonizar los dos. Pero al querer hacer eso, están disminuyendo, minimizando o quitándole el poder a Dios y decir que Dios no tiene suficiente poder para hacer todo lo que en el universo existe o en la tierra existe, en este planeta, en 6 días, sino que tomó, ¿qué? Muchos años. Por eso es importante que nosotros, hermanos, debamos de decidir. No estoy diciendo que no creamos en la ciencia, porque también la ciencia es guiada por Dios en ciertos puntos y quiero aclarar en eso. Por ejemplo, vemos grandes médicos que están descubriendo cómo funciona el cerebro, cómo funciona el corazón, cómo ayudar a los enfermos. La ciencia funciona porque Dios ha dirigido a esas personas, aun cuando estas personas no han querido aceptar que Dios existe. Aunque claro, hay doctores que sí reconocen que sin la mano de Dios o sin la voluntad de Dios ellos no lo pueden hacer, pero son casos no muy comunes, pero sí lo hay. Lo que quiero decir, hermano, es que la ciencia no se puede dejar a un lado, pero tampoco por eso vamos a decir que la creación y la evolución van de la mano, porque no lo van. Es querer minimizar a Dios. Ahora quiero concluir el día lunes para darle lugar a mi hermano Manolo con lo siguiente. Es esto. Es importante que nosotros tengamos en mente nuestra prioridad, a quién creer. No debemos de cuestionar a Dios, mejor aprendamos a cuestionar al hombre. Cuando la ciencia dice una cosa que contradice la palabra de Dios,
Entonces nosotros no debemos de tomar la ciencia como algo que es un hecho, sino empezar a cuestionar al hombre y no cuestionar a Dios. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos, como dije una vez más, la Biblia a través de los ojos de Jehová, nosotros sabemos que hay vida más allá de esta de la que nosotros tenemos, vida en abundancia, vida donde no hay sufrimiento, donde no hay enfermedad y tampoco no existe la muerte. Y para eso vamos a pasar ahora con el hermano Manolo, que él continuará con el resto de la semana. Dios me les bendiga y que pasen un feliz sábado. Hermanos, un feliz sábado para cada uno de ustedes. Es una vez más un privilegio el poder compartir la lección de escuela sabática. Y bueno, solamente quisiera agregar algo o reforzar, o agregar algo más que todo a lo que Carolina ya mencionó. Y lo cual es la palabra cosmovisión. Yo pude encontrar que la palabra cosmovisión significa que es la manera de ver e interpretar el mundo. O sea, tú y yo elegimos la manera como queremos o decidimos ver el mundo. Pero para ello, yo quisiera hacer una pequeña diferencia o una connotación, y la quiero hacer poniendo de ejemplo a dos personajes. Y uno de ellos es, por ejemplo, nosotros no nacimos siendo cristianos. Y la otra parte es una persona que no cree en Dios, no nació con ese pensamiento de no creer en Dios. Ahora, en el caso de nosotros, nosotros en el camino prácticamente creímos en Dios, se nos enseñó a creer en Dios. Y luego una persona que no cree en Dios, y le vamos a poner un título, por ejemplo, un ateo no nació siendo ateo, sino se hizo en el camino prácticamente. ¿De qué manera? Una, a través de ver videos en YouTube probablemente. La número dos puede ser que haya leído libros. O la número tres puede ser que sea un filósofo. De esa manera es que una persona llegó a ser un ateo. Ahora, ¿cuál es lo que marca o qué es lo que marca la diferencia? Lo que marca la diferencia es de que un ateo tuvo que leer o ver libros o videos de una persona como él, o sea, como yo, como una persona de su misma especie. Ahora, ¿cuál es la diferencia en que tú y yo seamos cristianos? La diferencia es de que tú y yo, siendo cristianos, no hemos leído un libro común y corriente, sino hemos leído esto, que no es un libro común y corriente, sino es prácticamente, si lo vemos desde este punto, el libro, pero de un ser que va más allá del entendimiento tuyo y el entendimiento mío. Eso es lo que marca la diferencia. Ahora, es por eso que la lección, en una parte dice, para los adventistas del séptimo día, la Biblia continúa siendo el texto fundamental de nuestra fe. O sea, si no eres adventista, pero eres cristiano, me imagino que para ti y para mí, este libro es prácticamente el texto fundamental en lo que tú y yo creemos prácticamente. Ahora, si ese es el texto fundamental, yo te pregunto a ti, de hecho yo ya me hice la pregunta, pero te pregunto a ti, ¿por qué creer en la Biblia? ¿Por qué creer en la Biblia? Si ese es el texto fundamental, ¿por qué debiéramos de creer en ella? El motivo es
porque en ella tú y yo encontramos la esperanza que conocemos como esperanza de vida eterna. Si tú y yo no creyésemos en lo que es la Biblia, automáticamente tú y yo perderíamos esa esperanza. Dejaríamos nosotros el hecho de no solamente romper el círculo. Yo creo que cuando tú y yo estuvimos en la escuela, en algún momento, probablemente lo has escuchado, de que el círculo del ser humano es nacer, crecer, reproducirse y morir. Las 4 facetas del ser humano. O sea, prácticamente esa es la faceta del ser humano sin un Dios en quien creer. Ahora, si tú y yo, hermano, dejamos de creer en la Biblia, automáticamente tú y yo estamos siendo despojados de lo que es la vida eterna. Automáticamente tú y yo estamos saliendo de ese círculo. He ahí el motivo y he ahí la razón por la cual necesitamos o debiésemos de creer prácticamente en la Biblia. Ahora, ¿por qué también, aparte de ese motivo, por qué motivo más creer en la Biblia? ¿Cuál es el motivo más? Mira, en el libro de Romanos, en el capítulo 5 y en el versículo 8, el libro de Romanos, si me permiten un momentito acá nada más para poder encontrarlo, el libro de Romanos, en el capítulo 5 y el versículo 8, dice el libro de Romanos: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, a través de este libro, tú y yo encontramos, o prácticamente nuestro Creador dice, mira, yo te voy a dejar este libro, pero en este libro prácticamente encuentras básicamente todos. Y a través de este libro es que ese Dios creador en el cual tú y yo creemos, dice, yo te amo, en el cual el libro de Romanos dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mas Dios muestra su amor. Dios nos ha mostrado su amor a través de este libro. Pero bueno, aparte de que Dios nos ha mostrado su amor a través de este libro, ¿por qué es que necesitamos entrar en esta discusión si creer en la Biblia o no creer en la Biblia? ¿Por qué nos vemos en esa necesidad? Ahora, ¿por qué? Porque hay muchas teorías. Y de hecho, Dios te ha dado la libertad y me ha dado la libertad para poder escoger qué camino seguir. Tú eres libre de poder decidir. Dios no te obliga, Él solamente te llama. Pero tú decides. Ahora, pero aparte de ese punto, ¿qué es lo que existe detrás de todo esto de si creer o no creer? Si creer en la teoría del Big Bang o no creer en la teoría del Big Bang. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hay detrás de ese telón? ¿A quién le interesa que tú y yo dejemos de creer en la palabra del Creador? En el libro de Efesios, capítulo 6 y versículo 12. Efesios 6, 12 nos da la respuesta. ¿Por qué nos vemos en esta necesidad? Dice Efesios 6, 12. Mira, ¿por qué es que nos encontramos en esta necesidad? Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Básicamente este es el motivo, o a estos son a quienes les interesa que tú y yo dejemos de creer
en este libro. ¿Por qué? Porque como ya dije anteriormente, automáticamente nos despojan del hecho de poder llegar a la vida eterna. O sea, ese es el trasfondo, ese es el telón detrás de ello. Pero ahora, de ahí pasamos a lo que es adorar al Redentor. Adorar al Redentor. Y a través, ahora, la cosmovisión bíblica, el ver el mundo a través de la Biblia, es entonces que entramos a adorar al Redentor. Ahora yo pregunto, y me dice la pregunta también, ahora yo te pregunto a ti, ¿por qué crees tú que debiéramos de adorar al Creador? ¿Por qué? Ahora, yo quisiera hacer una pequeña... A mí me ayudó poder comprender el por qué adorar al Creador. Si tú tomas la Biblia, ahí en el libro de San Juan, en el capítulo 1, si tú tomas la Biblia como si la Biblia te estuviese hablando a ti en primera persona, haz de cuenta que tú estás, yo estoy acá parado, y yo voy a hacer como que la Biblia la tengo al lado mío y la Biblia me está hablando. Y es como que si la Biblia y yo estuviésemos observando el panorama, hacia allá. Y miren, solamente a través nosotros, o sea, a nosotros se nos ha dado el poder contemplar el panorama de la creación a través de la lectura. Nosotros, si vamos, por ejemplo, acá al Observatorio de Los Ángeles, tú puedes observar el panorama de la ciudad de Los Ángeles, porque lo estás observando. Pero en momentos de la creación a nosotros se nos ha permitido solamente poder, ahora sí que contemplarla a través de la lectura. Y yo me imagino a la Biblia acá, al lado mío, y la Biblia diciéndome de esta manera. Dice, mira, en el principio, Juan capítulo 1, en el versículo 1, la Biblia narrando, en el principio era el Verbo. Y el Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios. Dice el versículo 2, este era en el principio con Dios. Ahora, imagínate en el principio de la creación. Y la Biblia te dice, en el principio Él era el Verbo. Y el Verbo estaba con Dios. Y la Biblia te dice, mira, tú lo puedes ver ahí, ese Verbo estaba con Dios. Y luego te dice, pero no solamente estaba con Dios, dice que ese Verbo era Dios. Y entonces cuando yo noto que la Biblia me está diciendo, prácticamente la Biblia me está llevando al principio de ¿qué? De la creación. Pero sigue diciendo el 3, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Hermano, todo lo que tú contemplas, todo lo que yo puedo contemplar, fue hecho, dice, ¿por quién? Por el Verbo que estaba en el principio con Dios. O sea, ese Verbo, prácticamente la Biblia te está llevando al principio de la creación. Pero cuando tú estás metido en el principio de la creación, si te brincas o nos brincamos hasta el versículo 9, mira, desde la creación te jala, nota hasta dónde te lleva la Biblia en cuestión de instantes. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho. Dice que el mundo fue hecho ¿por quién? Por Él. Pero los primeros versículos que leímos dice que Él estaba en el principio. O sea, del principio pasa prácticamente a venir hacia este mundo. Pero luego el versículo 14 dice, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. No sé si tú logras captar la diferencia, pero estás en la creación
Cuando estás en la creación, la Biblia te lleva automáticamente cuando Jesús vino. Y cuando Jesús vino, te dice, ese mismo que vino fue el mismo que estuvo en la creación. Y ese mismo que estuvo acá en la tierra es el mismo que murió por ti y por mí. Es por eso que la lección dice, cuando tú y yo llegamos a comprender esta diferencia, entonces la lección hace una pregunta y dice, la pregunta que hace la lección y dice, ¿qué otra respuesta debería surgir de nosotros al darnos cuenta de cómo es nuestro Dios realmente? ¿Cuál sería la respuesta? He ahí el título que dice, adorad al Redentor. O sea, el motivo de nuestra adoración hacia Él es por los puntos que ya mencionamos. No solamente fue el Creador, sino también fue nuestro Redentor. O sea, en Él, dice la Biblia, estaba la vida. Y porque en Él estaba la vida, entonces es donde entra la connotación de la lección en esta primera parte donde dice, vivimos, luchamos, sufrimos como todos. ¿Y luego qué? Pregunta la lección, o sea, si todos vivimos, luchamos como todos, ¿y luego qué es lo que pasa? ¿Acaso morimos y terminamos igual que los cadáveres de animales que quedan a la vera del camino? O sea, como quien dice, tú y yo morimos y de plano ahí queda el asunto. Es por eso que acá entra Jesús como el Redentor. Y una vez más, una parte de la lección dice, por esta razón, Cristo y el crucificado debe ser nuestra prioridad en todo lo que enseñamos. O sea, en todo lo que tú y yo enseñamos, Cristo debiera ser el centro de toda enseñanza. ¿Por qué? Porque Él se merece nuestra adoración por todo lo que ya hizo por ti y por mí. Es aquí donde entra, donde queda el adorar al Redentor. ¿Se merece Jesús nuestra adoración? La respuesta es tuya. Yo creo que los que estamos acá en la iglesia ya hemos escogido, pero tú estás en casa. Así que tú responde esa pregunta. Ahora, de allí vamos a la ley de Dios. La ley de Dios, ahora yo creo, o de hecho, la lección menciona que casi se nos haría imposible enseñar el Evangelio sin la ley de Dios. Casi se nos hace imposible. ¿Por qué motivo? Yo hice dos preguntas. Y la primera que tengo es, ¿cómo podemos predicar del Evangelio y no de la ley de Dios? ¿Cómo es que tú y yo podríamos predicar el Evangelio, pero no enseñaríamos la ley de Dios? ¿Por qué? Porque las dos están entrelazadas. No podríamos desintegrarlas. Y la pregunta número dos es, ¿cómo sabes tú que necesitas de la gracia si no has cometido ningún error? ¿Cómo sabes tú en qué momento necesitas gracia, la gracia de Dios, si no has cometido ningún error? ¿Por qué? Porque no habría nada que te lo muestre si la ley no existiese. ¿Cómo sabríamos nosotros? Ahora, hay una parte acá en la lección y dice, ¿cómo sabremos qué hacer? La respuesta, por supuesto, es que el Señor que nos creó también nos dio un código moral para vivir. Ahora, ¿cuál es ese código moral? San Marcos. El libro de San Marcos, capítulo 12, versículos 29 y 31. Libro de San Marcos, capítulo 12, el versículo 29 y el 31. Dice el 29. Jesús respondió, el primer mandamiento de todos es,
Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Nota que solamente da uno. Y el 31 dice, y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Ahora, si analizamos, o bueno, yo creo que este pensamiento, la mayoría de nosotros ya lo sabe. La ley de Dios, los 10 mandamientos, como nosotros los conocemos, se dividen en dos. Tiene dos grupos. El primer grupo es prácticamente, están prácticamente ligados con Dios. Los primeros 4 están ligados y luego los restantes prácticamente están con el prójimo. Esta es la separación que Jesús hizo en ese entonces. Acuérdate, o sea, los primeros 4 son para Dios y luego los otros 6 son para el prójimo. Ahora, ¿por qué es que es un código moral para nosotros? ¿Por qué es un código moral? Acuérdate que uno de los mandamientos dice que no levantarás falso testimonio contra tu prójimo. Ahora, vamos a hacer de cuenta que tú hablaste algo del vecino. Y tú vas con la comadre y le dices, comadre, mira el vecino, esto y esto y esto pasó con el vecino. Y por alguna razón a la comadre se le fue y va con el vecino y le platica. En medio de la plática sale y le dice, mira que la comadre tu vecina acá dijo esto y esto y esto. Luego viene el vecino contigo y te dice, pero mira, es que tú hablaste mal de mí. Y empieza un problema. A tal punto que luego ya no te hablas con el vecino, ya no te hablas con el hermano, ya no te hablas con el primo, ya no te hablas y te causa problema. Es por eso que el código moral que Dios nos ha dado es para estar en paz ¿con quién? Para estar en paz con Dios y para poder estar en paz con el prójimo. Ese es el código moral que nuestro Creador nos ha dejado y es por eso que dice que los 10 mandamientos también deben de ser primordiales para nuestra vida. O sea, para ti y para mí son primordiales. ¿Por qué? Porque la ley de Dios te dice no matarás. Tú sabes que si matas a alguien te metes en problemas y vas a la cárcel por 15 años, 10 años. O sea, es tiempo de tu vida. El código moral que Dios te ha dejado, que nos ha dejado, que me ha dejado a mí, es para guiarnos a través de ¿qué? A través de la vida. Pero no es para que Él o sea, no se toma del punto que dice, mira, no mates, mira, no cometas adulterio. No, el Señor te habla con amor. Y el Señor te dice, mira, si tú cometes adulterio, estas son las consecuencias. Mira, si tú matas a alguien, estas son las consecuencias. El Señor nos lo ha dejado como una medida de amor hacia cada uno de nosotros. Y hermanos, prácticamente esta es la cosmovisión bíblica. O sea, desde el punto bíblico es que nosotros podemos ver estas situaciones. Pero yo creo que la base de todo es, si tú dejas de creer en esto, si yo dejara de creer en esto, perderíamos toda esperanza que Dios nos ha dejado. Y no te olvides, ese Dios creador sigue estando al tanto de este mundo, no nos ha abandonado. Él sigue estando pendiente de ti y de mí. Quiera Dios y hayamos aprendido algo de esta lección y el Señor te bendiga allá en casa, que su misericordia sea contigo y que sus santos ángeles nos acompañen a cada uno de nosotros. Espero que la lección haya sido de bendición para cada uno de nosotros. Que el Señor te bendiga.